Bien, ahí sí. Ya chicas, buenas tardes. Les voy a dejar esta grabación acá para que ustedes después puedan resolver el cuestionario. Bien, porque ya ha pasado un rato y no se han conectado todavía, entonces me imagino que quizás puedan entrar en un momento más a la clase. Bien, yo voy a dejar grabada la explicación, que era lo que habíamos conversado ayer, sobre este cuestionario de término que es de desarrollo. Bien, la idea es que ustedes puedan explicarme y comentar con sus propias palabras lo que hayan entendido, ¿cierto?, sobre todo el curso. Ayer cuando cerramos, la verdad es que no había mayoritariamente dudas, pero sí había que poner en práctica lo aprendido. Este cuestionario, más que pregunta con respuesta, es sobre aplicar los contenidos que aprendimos durante este curso, sobre estas 8 clases. Bien, por lo que es importante que ustedes puedan explicar con sus palabras cómo realizarían cada uno de estos procesos. Bien, el cuestionario se trata de 3 casos y cada caso tiene alrededor de 3 a 5 preguntas cada uno. Y en el fondo es que ustedes se pongan en la situación de ser importador, exportador o bien el que se requiera, ¿cierto? Siempre una de las dos partes. Y que en el fondo puedan indicarme cómo lo realizarían ustedes, qué opción tomarían, ¿cierto? ¿Qué es lo más viable en este caso y en otra situación? Bien, lo que ustedes están viendo en pantalla entonces es el cuestionario que yo lo mandé a Lotec, entonces ellos se lo van a mandar a ustedes. Y la idea es que este cuestionario me sea devuelto si ustedes quieren el feedback de regreso de mi parte. Bien, para que tengamos una revisión y efectivamente sepamos si los contenidos fueron comprendidos por ustedes. Bien, y sobre todo si los pueden aplicar. Ayer conversamos que en el fondo no era necesario memorizarse todos los conceptos y que obviamente no va a ser lógico que se aprendan todas las cosas de memoria en nuestra clase, pero sí que ya más o menos puedan ir asociando la información y sepan en el fondo cómo aplicarla o cómo resolver diferentes situaciones ligadas al comercio exterior. ¿Bien? O cuando se enfrentan a algún documento de embarque, ¿cierto?, de importación o de exportación, más o menos los puedan ir asociando y sepan de qué se trata. Bien, entonces tenemos este cuestionario de término del curso. Nuestro curso era comercio exterior para no especialistas, ¿cierto? Y el primer caso dice, según los conocimientos adquiridos en el curso, realizar el siguiente cuestionario de desarrollo aplicado. O sea, en el fondo, que me expliquen básicamente con sus palabras qué harían ustedes en estas situaciones, en estos casos. Bien, entonces tenemos caso número 1. En la siguiente situación, una empresa chilena ubicada en Quilicura está importando por primera vez un contenedor FCL de materiales de construcción desde Japón por $12.000. Sí. El tránsito aproximado es de 45 días hasta el puerto de Valparaíso, pero en Puerto de Manzanillo, Panamá, en el día 30, el buque sufre una colisión con la estructura del puerto, provocando una caída al mar de 126 contenedores, entre esos los de la empresa chilena. Entonces, bajo esta situación o este caso informado, tenemos 3 preguntas. La primera, ¿quién es el responsable de la devolución de la mercancía o del dinero? Eventualmente, explique quién sería el responsable. Letra B, ¿qué forma de pago recomendaría usted y por qué bajo este caso? ¿Y quién se debe encargar de cancelar los servicios de la agencia de aduana y o el transporte local por no uso? Bien. Caso número 2. Existe una empresa en la ciudad de Curicó, en la región del Maule, que necesita exportar arándanos en el mes de enero de 2023. Bien, o sea, el próximo mes. Su comprador se encuentra en Montevideo, Uruguay. La proforma inicial indica que es una cantidad de 200 cajas de madera en un total de 5 palos, equivalentes a $2.980. Bien, ¿qué medio de transporte recomendaría usted y por qué? ¿Qué Incoterms utilizaría usted y por qué? ¿Qué medio de pago le podría sugerir usted al exportador? Bien, en este caso tenemos que es una importación pequeña, estamos hablando en el fondo ponerse en el caso de qué harían ustedes cuando
van a mandar una importación pequeña que es de $2.980, ¿cierto? Y que tenemos el comprador en el extranjero. ¿Bien? Y el caso número 3, que aquí desglosamos más preguntas, es: imagine que tiene una pyme con un producto a su elección que debe exportar. Para ello comenzará exportando una muestra. Según esto y las posteriores etapas, detalle lo siguiente. Entonces, la situación es la siguiente: usted tiene una pyme y quiere exportar, pero el primer paso para exportar es enviar muestras, ¿cierto? Para que la contraparte sepa qué le estoy vendiendo, en qué formato va a llegar, ¿cierto? Cuál es el tipo de producto, etc. Para eso, desglosamos las siguientes preguntas. Letra A: ¿qué producto exportaría y en qué formato? Entonces acá, básicamente, que me puedan contar qué producto les gustaría exportar. Puede ser un producto ya creado en el mercado, algo que ya se exporte, algo nuevo, algo inventado. Ustedes definan el producto. ¿Bien? ¿En qué formato me refiero? Va a ir en bolsas, va a ir en cajas, ¿cierto? Es a granel, etc. La pregunta número B, o sea, la pregunta letra B, dice: ¿qué envase utilizaría según su producto y cómo sería la unitarización de la carga? Entonces acá, ya en detalle, ¿cierto? ¿Qué envase va a utilizar? Entonces, si va a ir en cajas, luego va a ir en otra caja más grande, después se va a ir en qué sigue, ¿cierto? Cuando queremos unitarizar la carga. Bien, o va a ir en bidones, va a ir en fardos, etc. Letra C: ¿a qué país enviaría sus muestras y con qué medio de transporte? Entonces es importante que usted elija, ¿cierto?, un país de destino, un comprador y a la vez un puerto u aeropuerto donde va a mandar la carga para poder definir el país, ¿cierto?, y con qué medio de transporte. Letra D: ¿qué Incoterms es el más indicado para esa operación? Entonces, si van a mandar X cantidad de muestra, con qué medio de transporte, ¿cierto? Lo que sea más conveniente, ¿qué Incoterms seleccionar? Después tenemos letra E: la muestra tendrá un valor y cómo sería eventualmente pagada. Bien, aquí las muestras comerciales, como lo habíamos conversado en algún momento, pueden ser con o sin valor comercial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en aduana se puede declarar como una muestra sin valor, o bien ustedes pueden mandar si es una muestra de un tamaño mayor, ¿cierto? O dependiendo de la naturaleza del producto, porque a lo mejor pueden mandar una muestra, pero es un valor elevado y lo pueden cobrar igual. Ahora, esta retribución económica se puede dar o no, porque si es sin valor, no se retribuye económicamente, pero en términos de aduana, sí o sí tiene que ir un valor asignado. O sea, yo, aunque ponga muestra de $1.000 sin valor comercial, quiere decir que vale $1.000, pero en el fondo a mí no me va a llegar el dinero de vuelta, ¿bien? O $1.000 y sí la voy a cobrar, ¿bien? Letra F: ¿es obligatorio contratar servicios de una agencia de aduana? Bien, eso lo vimos en las primeras clases, cuándo y cómo y por qué había que contratar una agencia de aduana, en qué situaciones, ¿cierto? Y eso va a depender de por qué, o sea, más que de por qué, de la naturaleza de su producto, de qué quieren importar, bajo qué condiciones, etc. Y la última pregunta de este caso es: enumere los documentos de embarque necesarios para esta operación. Entonces, en base a sus conocimientos, ¿cierto? Usted pone cuáles son los documentos que va a necesitar, ¿cierto?, para poder realizar este proceso de envío de muestra. Bien, entonces las indicaciones de este cuestionario van a quedar grabadas y van a estar disponibles para ustedes en la plataforma. La idea es que ustedes me puedan enviar este cuestionario mañana antes del mediodía para que puedan recibir mi feedback, ¿cierto? Y podamos revisar. De todos modos, yo me voy a quedar acá conectada hasta las 21 horas, que es el horario de nuestro curso, para que si ustedes ingresan más tardecito, ¿cierto?, me puedan avisar que están conectadas ahí. Me imagino que nuestro coordinador que está conectado va a dejar la sesión abierta, iniciada, entonces ustedes, si están disponibles, se conecten y seguimos resolviendo alguna duda. Bien, recordar que esta actividad era para realizar en clase, en unos 50 minutos, más o menos una hora, que lo pudiésemos ir haciendo en conjunto, explicando.
Así que si ustedes se conectan y tienen dudas o preguntas, me dan aviso, yo me conecto y lo revisamos. Como les digo, hasta las 21 horas yo voy a estar aquí disponible. ¿Bien? Así que eso, chicas. De momento yo voy a dejar la cámara apagada, voy a estar desconectada, pero la sesión va a seguir iniciada. ¿Bien? Así que eso, chicas, un gusto y como ayer conversamos, un gusto y muchas gracias por su tiempo.